Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano en Cristo, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Pastor de la Iglesia Cristiana Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, asimismo en la ciudad de Asheville. Pues bien, mis hermanos, hoy quiero hacer un pequeño receso en el proceso que llevamos en el estudio del libro de Levítico. Un pequeño receso en el sentido de que algunos de ustedes me han enviado algunas preguntas e inquietudes. No hay ningún problema, excelente, muchísimas gracias. Y me han pedido que vayamos un poco de regreso y reevaluemos este contenido del libro de Levítico. Entiendo su inquietud. Realmente, cuando nosotros leemos la Biblia, como lo hacemos, recuerden que nosotros desarrollamos 54 parashá, 54 estudios bíblicos en la palabra respecto a la Torá, es decir, a lo que conocemos como Pentateuco. Creo que ese concepto ya está claro. Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como Pentateuco, que por supuesto ya sabemos que es la Torá. En ese sentido estamos todos de acuerdo. Al hablar de Levítico particularmente, mencionamos que el libro de Levítico o Vayikra en hebreo nos habla respecto de ofrendas y es un manual de instrucciones que tiene que ver precisamente con el sacerdocio. Entonces, cuando tratamos el tema de Levítico, particularmente en la iglesia, para cada uno de nosotros, pareciera ser que hay cosas que no entendemos, hay preguntas como si todavía debemos practicar toda esta ordenanza tan impresionante que Levítico nos entrega. Así es que vamos a retomar un poquito un recuento entre lo que fue el cierre precisamente del libro de Éxodo, apasionante, el libro de Éxodo maravilloso, pero Éxodo y Levítico están absolutamente conectados el uno con el otro, absolutamente. Es decir, realmente no hay un cierre de Éxodo y una continuación de Levítico. Básicamente es una continuación que va del uno al otro. Cerramos entonces el libro de Levítico, el libro de Éxodo, perdón. Si usted observa en el capítulo 40, en el verso 38, nos habla ya desde el verso 34, la nube sobre el tabernáculo, que es tan extraordinariamente importante este texto. Y nos dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Recuerden que ahora va a ser la morada de Dios, la presencia chequiná de Dios en este lugar. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Aquí hubo una pregunta y aprovecho este texto para contestarla. Me dice una persona, un hermano, en el texto que me envía, que él escucha con frecuencia que dice que los judíos se movían si la nube se movía de acuerdo al mover de la nube. Realmente, amados hermanos, para la persona que me preguntó, gracias por la pregunta, es muy común escuchar en enseñanzas hoy que se nos hable de los judíos en el sentido de que los judíos son el pueblo que conocemos hoy, que físicamente dentro de las 12 tribus de Israel, los judíos son los que hoy están allí en Jerusalén y les conocemos, les vemos, sabemos que existen, sabemos que están presentes, aunque ellos no tengan esa revelación obviamente del Mesías. Pero observe por favor que el verso 36, el verso 34 dice... Verso 35, perdón, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo, verso 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel, subráyelo por favor, los hijos de Israel no se está refiriendo puntualmente a la tribu de Judá, se está refiriendo a todas las 12 tribus. Es simplemente leer y cuando nosotros ya tenemos la claridad que son 12 tribus las que conforman el pueblo de Israel, entonces la Biblia es absolutamente clara en lo que nos está indicando. Punto muy sencillo, pero muy importante. Entonces los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas.
Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y allí podríamos decir que cierra el libro de Éxodo, e inmediatamente en el capítulo 1 de Vayikrat, Levítico, nos habla de los holocaustos, que es el tema que hemos traído esta semana. Entonces dice la palabra en el capítulo 1, llama Yahweh a Moshe, a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo. Observen qué punto tan extraordinariamente importante este verso 1 del capítulo 1 en el libro de Levítico. Nos dice que ahora Moisés, el diálogo de Moisés ya no es en el monte Sinaí, ya no es en la montaña, ya no es allí en el Horeb. Ahora el diálogo dice que la voz de Moisés, la voz de Yahweh habla a Moisés desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel. Observen nuevamente la expresión, habla a los hijos de Israel, y hace referencia a las 12 tribus de Israel. Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejas, haréis vuestra ofrenda. Y entonces de aquí en adelante empieza todo el proceso de las ofrendas. Ustedes desarrollaron una tarea excelentemente, muy bien desarrollada. Y en verdad les pido que cuando tengamos las tareas lo desarrollen, porque eso les va a permitir tener claridad, ahondar en el tema que estamos tratando. Y la tarea básicamente fue hablar de cuántas eran las ofrendas y cuáles eran las ofrendas. Y concluimos que son 5 ofrendas: la ofrenda de holocaustos, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, amén, la ofrenda expiatoria, y a su vez ahora, perdónenme, nos habla acerca de las leyes que se deben llevar puntualmente respecto de los sacrificios. Básicamente hasta este punto en el capítulo 6, verso 8, hemos avanzado hasta el día de hoy. Entonces, en el resumen que estoy tratando de presentarles para retomar y dar claridad en el corazón a algunos hermanos que están allí, como que Levítico no entiendo, como que Levítico me parece un poco complicado. Resumiendo todo esto, veamos. Génesis nos explicó entonces, cuando estudiamos Bereshit, el pecado y la condenación del hombre. Eso fue muy importante cuando hicimos aquel estudio. Por lo tanto, ahora vemos que en el libro de Éxodo, el segundo libro que tratamos, apasionante Éxodo, nos habla de la redención, es decir, salir de la esclavitud, pasar por todo el proceso del desierto, algo muy importante en el desierto, el maná. ¿Qué significa la palabra maná? La palabra maná significa, ¿qué es esto? Cuando el pueblo de Israel recibía el maná diario durante 40 años recibiendo maná, a excepción del día de Shabbat. Recuerden que el viernes en la tarde ya no había maná. Esto nos indicaba que era tiempo de Shabbat. Recuerden que tomaban doble porción de maná. La palabra maná significa, ¿qué es esto? Ellos veían caer ese maná, bajar, descender, mejor la expresión, ese maná, su alimento, un alimento 100% divino, un alimento 100% kadosh, santo. Pues era un alimento que permitía la subsistencia de este pueblo en absoluta integridad, en salud, en energía, en vitalidad, en todo, porque el maná es un alimento, repito, 100% sobrenatural. De tal manera que era un alimento pues con todos los requisitos obvios en proteínas, en vitaminas, en minerales, absolutamente en todo. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Excelente. Entonces, ahora nos encontramos que en el desierto ellos reciben el maná, pero el propósito del desierto y pasarlos por toda esta experiencia, luego de salir de la esclavitud, ahora en el Éxodo, con la construcción del tabernáculo, las leyes que el Señor entrega, los mandamientos, y aquí hay algo muy importante. Nos tomaremos un tiempo para hablar de esto. 613 ordenanzas, 613 misbot.
Estas 613 ordenanzas las vemos a lo largo de cada uno de los libros que estamos tratando de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cada vez que desarrollamos estos textos en los estudios, veremos cómo se van cumpliendo precisamente esas ordenanzas o esos misbot. 613, tal vez tú nunca los habías oído y dirás, bueno, yo no sabía que habían 613 ordenanzas, sabía de los 10 mandamientos. Bueno, muy bien, qué bueno que estamos aprendiendo algo hoy. Y es muy interesante porque de esos 613 ordenanzas, a propósito, ya que toqué el tema, solo permíteme mencionarlo. De esos 613 ordenanzas tenemos 248 misbot, que se llaman 248 misbot positivas, es decir, que se tratan de hacer, son ordenanzas de acción. Debes hacer esto, debes presentar ofrenda, debes practicar, llevar el holocausto. Son ordenanzas de cumplimiento, de hacer. A su vez, tenemos 365 ordenanzas de no hacer. No hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro. 365 que conocemos como misbot negativas. Sumando estas 248 y estas 365, tenemos un total de 613 misbot que están repartidas a lo largo de los 5 libros de Pentateuco o de la Torá. Muy interesante. Ahora, 613 ordenanzas. Si tú tomas 6 más 1, 7 más 3, nos da como resultado 10. Qué interesante. Es solo una pequeña historia de la importancia de la gematría en los números y en el alefato hebreo. Muy bien. En este proceso que estamos desarrollando nos damos cuenta que ahora en el Éxodo toda la nación del pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud, pasan por el proceso del Sinaí, pero en el Levítico, en el libro que estamos considerando, en el libro de Levítico, ahora Yahweh habla desde el tabernáculo, lo vimos en el texto que estábamos desarrollando, y ya a partir de Levítico capítulo 1:1 explica cómo el hombre pecador puede andar ahora en una comunión directa con Dios. Y aquí hay algo muy importante, que es que la palabra Kadosh, la palabra santo, y sus derivados se hallan inscritas en este libro en 85 veces, particularmente en el libro de Levítico. Ahora, esta primera sección que estamos tratando del libro de Levítico se refiere puntualmente a los sacrificios. Diga conmigo, sacrificios. Recuerden que de allí viene la palabra holocausto, es un sacrificio. Vimos el texto de Romanos capítulo 12 y observábamos cómo es importante presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, ¿verdad? Como ofrenda al Padre, entrega total. Dijimos que esa era la entrega total, para que sea totalmente consumido por el fuego hasta que se produzca esa ceniza. Y esa ceniza representa todo aquello de lo cual necesitamos quemar nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestro pleito, nuestra contienda, nuestro pensamiento, nuestra interpretación, y dejar que sea única y exclusivamente el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, quien tome la dirección de nuestras acciones como sacerdotes del Dios Altísimo. Ahora, aquí vemos entonces en el libro de Levítico que sin sangre, no hay sacrificio. Se hace necesario entonces siempre presentar el cordero, hacer el sacrificio, hay derramamiento de sangre para cumplir con esta ordenanza. Y vemos cómo ahora en la segunda parte que veremos del libro de Levítico, este libro entonces nos entrega las leyes de todo lo que tiene que ser pureza, explicando cada una de ellas cómo el pueblo de Israel debe vivir separado de lo inmundo, del pecado, de tal manera que podamos agradar al Dios Santo Todopoderoso, porque Él es santo y Él quiere ahora que todo su pueblo también sea santo. ¿Ven? Este resumen está siendo, creo, sencillo y muy práctico para que avancemos y desarrollemos con claridad todo el texto de Levítico, porque apenas vamos en la segunda semana de Levítico, de tal manera que es importante que tengamos claridad en lo que estamos tratando. Así es que ya hemos visto entonces que Dios ha redimido a la nación de Israel. ¿De qué? De esa esclavitud. Ahora quiere ver que esta nación, el pueblo de Israel, su pueblo escogido, su pueblo amado, entonces entren a un proceso de santidad y a un proceso de pureza, si me permite la expresión, de santidad y de pureza.
Por eso vamos a ver todas estas ofrendas, 5 tipos de ofrendas, y cada una de ellas está sujeta debidamente a una ordenanza, a un proceso minucioso, muy delicado, en el que en algunos se consume totalmente en el fuego del sacrificio, el corbán, mientras que en otros era permitido que al ofrecer el holocausto, algunas de las carnes de los animales se podían comer, como por ejemplo en el caso de la ofrenda de paz. Muy interesante, eso lo veremos un poco más adelante. Así es que la reflexión que podemos hacer hasta este momento es que si hemos sido salvados por la sangre del Cordero y librados de la esclavitud, de ese pecado, de esa esclavitud de Egipto, esa esclavitud del mundo, también es necesario que tengamos presente que ahora Levítico nos está llevando a un paso muy importante en nuestra vida ministerial, sacerdotal, cual es vivir en una comunión de santidad con nuestro Padre. El primer libro de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10, por favor vaya usted a ese texto, léalo, o leámoslo ya mismo. Primer libro de Juan, en el capítulo, primer libro de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 5 dice la palabra. Vamos a tomar este texto, léalo conmigo por favor. Primer libro de Juan, capítulo 5, verso 1 dice: todo aquel que cree que Yeshua es el Cristo y es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Yahweh, cuando amamos a Yahweh y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Yahweh, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque todo el que es nacido de Yahweh vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Yeshua, el Hijo de Dios? Interesante, primer libro de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿qué nos ordena Levítico? Cumplir con las ordenanzas, cumplir con los mandamientos, y este es el proceso en el que en este momento vamos. Así es que necesitamos que la sangre del Cordero, que la sangre de Yeshua, el sacrificio perfecto, se hace necesario. ¿Para qué? Para limpiarnos del pecado, y necesitamos obedecer. Por favor, subraye en sus notas. Gracias por me envían las fotografías de sus agendas de notas. Me honran, hermanos, me honran. Muchísimas gracias, porque veo cuánto amor y pasión tienen por escribir, por llevar sus anotaciones, sus cuadernos, escribir tareas, sí, textos bíblicos. Es una labor extraordinaria. Muchísimas gracias por honrarme de esta manera. ¿Y por qué es importante entonces, mis amados hermanos? Porque necesitamos obedecer. Creo que lo he repetido ya unas 2 o 3 veces, pero quiero repetirlo nuevamente. El abecedario nuestro, el abecedario en el castellano, en el español, ABCD. Pero el abecedario de Dios, el abecedario de nuestro Padre Eterno es obedecer. Tal vez algunos por primera vez lo escuchan, entonces aprendámoslo. Obediencia. ¿Qué quiere Dios? Que la sangre del Cordero nos limpia del pecado, pero que la obediencia a la palabra, la obediencia a los mandamientos, la obediencia a toda la experiencia que vivimos en Egipto, que estamos pasando por Éxodo, saliendo de esa esclavitud, pasando por las palabras de Éxodo 20, las ordenanzas, los mandamientos, entrando al templo del tabernáculo, tenemos la presencia de Dios ahora con nosotros. Entonces, en todo este proceso, ahora Él nos entrega Levítico en un manual de instrucciones sacerdotales, para que cada vez que presentemos ofrenda, estas ofrendas nos lleven a obediencia y nos lleven ante todo a santidad. Muy importante. Entonces, Levítico, repito, es el libro del sacrificio, y es el libro que nos habla de la importancia de la sangre del Cordero. Muy importante, en especial porque en esta semana que estamos desarrollando esta enseñanza de Levítico, las ofrendas y el holocausto, hemos dicho también que el holocausto lo cumplió ¿quién? Yeshua HaMashiach en la cruz del Calvario. Él cumplió con todo el proceso de la ofrenda del holocausto. ¿Por qué? Porque hubo una entrega total. Dígalo conmigo, primero Dios, y Dios es entrega total. De tal manera, mis amados hermanos, que en esta semana que estamos celebrando el tiempo de Pesaj, recuerden, la primera
y la más importante celebración del creyente es justamente esta semana. En la palabra Pesá, la fiesta solemne de Levítico 23, Pesá. ¿Qué es Pesá? Lo conocemos en español con la palabra Pascua, en inglés con la palabra Passover, que significa pasar sobre. Recordemos que Pesá tiene su primer momento justamente cuando el pueblo de Israel, recordemos brevemente a Moisés, estando en Egipto, con toda esta historia de las plagas que las mencionamos oportunamente cada una de ellas, recordemos que el Señor le habla a Moisés y le dice que es el tiempo de tomar un cordero macho, sin mancha, sin defecto, y al momento de aparecer la luna, que viene el tiempo del calendario lunar, el primer día del mes de Nisan. Entonces, antiguamente se decía el mes de Abid, que significa el tiempo de la primavera. Entonces, en el hebreo antiguo se llamaba Abid, ahora es el mes de Nisan. Y el mes de Nisan, entonces, a partir de la aparición de la luna, tomamos estos días como el principio de mes. Y entonces nos encontramos con que se tomaba el cordero y el cordero iba a permanecer durante 4 días, del día 10 hasta el día 14, porque en el día 14 de Nisan, ¿qué iba a suceder? La presencia de Yahweh pasaría sobre cada una de las casas en Egipto y daría muerte a todo primogénito de hombre, de familia, como a todo primogénito de animal. Qué interesante. A excepción de aquellas casas en las que la sangre del sacrificio del cordero, que debía ser cocido y a su vez comido completamente, observen que aquí no se consumía completamente en fuego, sino que este se podía cocer y además se debía comer completamente. ¿Qué encontramos aquí interesante? Nos encontramos con que esta primera fiesta o esta primera celebración, cuando Dios pasa por cada una de estas casas, las casas, los dinteles de la puerta estaban marcados, rociados con la sangre del cordero. Y en estas casas, con la sangre del cordero cubiertas, entonces la muerte no tocó a los primogénitos. Miren que esto es algo extraordinariamente importante. Pasar sobre o pasar por encima, Passover, lo que conocemos como Pascua y que conocemos también en el hebreo como Pesá, es la celebración más importante de las 7 fiestas solemnes que tenemos, porque evidentemente nos dan el principio a todo lo que la Torá nos va a estar enseñando en los siguientes pasos. Ahora, de Levítico, en el libro de Levítico, que es el texto que estamos desarrollando esta semana, y haciendo el paréntesis que ustedes me pidieron, y espero que el resumen les esté dando una mejor claridad a cada uno. Si hay un versículo importante, todos lo son, por supuesto, pero en el libro de Levítico quiero resaltar capítulo 16, y en este capítulo 16, que ya llegaremos posteriormente, las siguientes semanas, a ese punto, nos daremos cuenta que nos habla del día de la expiación. El día de la expiación, expiación significa perdón, es una palabra extraordinariamente importante, y este capítulo 16 es como el capítulo clave de todo el libro de Levítico, junto con el capítulo 17, que nos dejan en claro que el derramamiento de sangre es el que resuelve definitivamente el problema del pecado. Muy importante. Entonces Levítico nos presenta muchos cuadros. Hay muchos cuadros en Levítico, ofrendas, sacrificios y demás, pero en cada uno de estos cuadros o en cada una de estas escenas, si me permite la palabra, veremos la presencia del Mesías y su obra de redención en la cruz. ¡Wow! Es impresionante, hermanos, cómo todavía hoy escucho en algunas enseñanzas o personas que dicen, pero es que Yeshua no aparece. Bueno, Jesús no aparece en el Antiguo Testamento por ninguna parte. Por favor, por favor, por favor. Todo el libro de Levítico, Génesis, Éxodo, hasta donde hemos estudiado, nos muestran en cada escena, en cada fracción, en cada cuadro,
la presencia del Mesías y todo este proceso de la obra de redención hasta que lo vemos en la cruz precisamente del Calvario. Así es que los 5 sacrificios que vamos a considerar con las ofrendas ilustran varios aspectos de su persona, de su obra, y el día de expiación es el cuadro perfecto porque es el cuadro que nos muestra, que nos determina, que nos establece precisamente la muerte de cruz. Una muerte impresionante, pero que se debía cumplir cada paso, cada proceso, como el Tanakh, Antiguo Testamento, lo escribieron los profetas, lo escribió Moisés en la Torá, lo escribieron cada uno de los profetas, se debía cumplir todo cuanto está escrito de mí, dice el Señor, según el Moisés y según los profetas, todo se ha cumplido, escrito está. Entonces, las instrucciones para los sacrificios que estamos mencionando con las ofrendas, pues tenían como propósito práctico detrás de cada una de ellas que no necesitamos realmente, que necesitamos realmente en cada una de ellas entender cuál es la lección de carácter espiritual que el Señor nos está entregando en cada una de estas ofrendas y en la tipología de cada una de ellas. Así es que hay preguntas, repito, como si debemos practicar esto hoy o no. Entonces, debe haber derramamiento de sangre para la expiación del pecado. Eso es un punto que debe tenerse con absoluta claridad. Esto no es algo que podemos solamente manejar de manera muy ligera o sin ninguna importancia. Es decir, necesitamos tener con claridad este estudio para entender cómo llegar a esa santidad con Dios. Ahora, si Dios hace una distinción entre este libro, que es muy importante, que haya limpieza, que haya santidad y que estemos separados de lo inmundo, de la inmundicia, también es importante tener presente que nos advierte que el pueblo de Dios, dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, verso 44. Sed santos porque yo soy santos. Y esta palabra de santidad es algo que todos los días tenemos que relacionar en nuestra vida personal diaria, de comunión con nuestro Padre, reconociendo que aunque tenemos errores, aunque tenemos debilidades, aunque cometemos muchas circunstancias inapropiadas, estamos en el proceso, diga conmigo, en el proceso, estamos en el proceso de la santificación, en el proceso de tener una comunión de integridad con el Padre. Pero es muy importante, si hemos en algún momento de nuestra vida, hemos fallado en esa santidad para con Dios, entonces el Señor en su infinita misericordia también nos da la oportunidad de entrar en el tiempo de Techuvá. ¿Qué es el Techuvá? El tiempo de arrepentimiento. Y recordemos que arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Hay una gran diferencia, hay no solamente una gran diferencia, hay un vacío, tanto del norte como del sur, al diferenciar estas dos palabras. Muchas veces cuando se ha sucedido algo en la vida de una persona, se presenta al altar y se postra de rodillas y llora y gime y demás. Pero realmente lo único que hay en su corazón es un remordimiento, porque sabe que algo inapropiado sucedió. Pero realmente el techuvá, el verdadero, el legítimo arrepentimiento, lo encontramos cuando, sabiendo que hemos cometido un error en contra de los misbat o las ordenanzas o los mandamientos, entonces la bendición grande que tenemos es la oportunidad de arrepentimiento, y arrepentimiento significa entonces no volver a cometer el mismo error. No volver a cometer el mismo error. Dice mi esposa, el que se golpea la cabeza 2 veces con la misma piedra, no recuerdo la verdad todo el refrán, pero el que se golpea 2 veces con la misma piedra merece romperse la cabeza, algo así por el estilo. Lo que significa, a grosso modo, es no podemos cometer 2 o 3 veces el mismo error, porque entonces no hubo genuino arrepentimiento, sino, repito, solamente un remordimiento. Así es que todo este proceso vemos que nos provee a través de las ofrendas, los sacrificios, el corbán, el manual de Levítico,
¿Qué nos ofrece? Nos ofrece un camino, una dirección, una ruta garantizada al perdón y a la restauración del pueblo de Israel. Por supuesto, sabemos ¿cuál es el camino? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese camino es nuestro Mesías vivo, Hebreos capítulo 10, verso 19. Léalo en casa, por favor. Así es que todos los sacrificios que vemos aquí en la Torá, en el Tanakh, estos sacrificios señalan directamente a un Salvador, el Mesías nuestro Salvador. Así es que aquí hay una frase importante que será, en medio de todo esto, es el perdón de nuestros pecados. Y este perdón de nuestros pecados es el manual que nos entrega el libro de Levíticos. Veamos Levítico capítulo 5, verso 5. ¿Qué nos dice este texto extraordinario? Lo vimos esta semana, lo vamos a repetir ya para este cierre. Capítulo 5, verso 5 del libro de Vayikrat. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación, es decir, para su perdón, traerá a Yahweh por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación o perdón por su pecado. Y aquí hay algo muy interesante. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Yahweh una expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Miren qué interesante y qué precioso el texto, qué preciosa la palabra. Porque si debíamos presentar un becerro, una oveja, un cordero, que digamos tiene un valor, voy a colocar cualquier valor, no sé el valor, pero vamos a decir que vale $500, hablando en dólares. Yo no sé cuánto puede costar un cordero. $500. Pero hay una persona que está en pecado, está en un tiempo de arrepentimiento y quiere ofrecer precisamente su ofrenda por el pecado. Pues no tiene el presupuesto para hacerlo. Dios es tan precioso y tan misericordioso, y me encanta esta enseñanza que nos entrega nuestro Moré Rico y el hermano Walter y bueno, todo el equipo, el hermano Diego, todos estudiando estos días en nuestro grupo de estudio. Hablamos de justicia y hablamos de bondad. Y hablamos de honra y hablamos de vergüenza. Es decir, si hay una persona que entró en esta circunstancia de pecado y está en esa vergüenza, el Señor le da la oportunidad de que su honra, de que sea restituido y que sea restituido públicamente. Y aún si no tiene cómo cubrir con la propuesta del cordero, todavía le dice, y entonces le da la opción y dice, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Yahweh en perdón por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos. A lo mejor seguramente esas tórtolas o esos palominos no valdrán los $400, posiblemente valen $20. Estoy dando un ejemplo simplemente para significar que aunque no se tenga cierta cantidad, sí hay posibilidad de adquirir un medio como presentar la ofrenda, el uno para expiación y el otro para holocausto, el uno para perdón y el otro para entrega total, para que sea consumado completamente. Y lo traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para perdón y le arrancará de su cuello la cabeza. Bueno, y vienen todos los detalles de lo que significa el sacrificio. Extraordinario. Ahora, en el capítulo 6, verso 2 y 5, me emociono tanto con lo que la palabra nos enseña, porque es que cada detalle, y no lo podemos pasar por alto, cada detalle es extremadamente importante. Levítico capítulo 6, verso 2 dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de perdón o en el día de expiación. Qué interesante, ¿verdad? Vean cómo entonces, con este resumen en esta mañana,
quiero dejarles el mensaje, pues, de cómo el libro de Levítico es apasionante. Cuando lo leemos parece que hay cosas que como que sencillamente no podemos entender, pero cuando lo desmenuzamos, cuando lo escudriñamos y empezamos a revisarlo, como creo que lo hemos podido hacer en esta mañana, nos daremos cuenta que es muy importante, extremadamente muy importante, que tengamos claridad en el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque este manual de instrucciones que el Señor nos entrega, todas ellas juntas, nos llevan puntualmente a adentrarnos al tema de santidad. Ya nos libró de la esclavitud, ya nos entregó el templo, estamos en el Mishkan con el tabernáculo, la presencia de Dios está con nosotros. Ahora el Señor quiere que su pueblo, Israel, seamos una nación santa, y para ello nos entrega todos los pasos, todos los procesos, cada uno de los requisitos, cada norma que debemos cumplir, entre ellas hasta el más mínimo detalle, de tal manera que podamos llegar a esa santidad. Así como yo soy santo, dice el Señor, sean ustedes también santos. Muy bien, mis amados hermanos, este ha sido el resumen. Creo que ha sido un resumen práctico, sencillo y de buen interés para todos. Mis amados hermanos, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir este video, gracias por sus mensajes, y procuro dar respuesta a todas sus preguntas e inquietudes. Bendiciones para todos, Shalom, un muy buen día.